¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer sobre Jan y sobre Demet. No quisiera profundizar mucho en el tema, por ahí en el terreno del amor, porque sé que están pasando cosas y la verdad es que uno no tiene muchas ganas de embarrar la cancha, porque sabemos que los vigilan totalmente mediáticamente. Y bueno, esto no es una teoría de conspiración, ni muchísimo menos, es una verdad. Entonces, yo lo que voy a empezar, cómo están ellos dos, o sea, Oğuzhan y Demet. Más o menos, qué es lo que pasó y cómo y va a terminar a cómo está hoy, ¿no? Obviamente. ¿Puedo? Bueno, me queda el mundo, así que... Bueno, la cuestión es esta. La primera carta que me aparece es la rueda. Digamos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se encontraron? Probablemente, sabemos que las casualidades no existen. Por algún motivo se juntaron en esta relación. O sea, yo creo que fue un poquito obra también. Me las voy a mostrar porque muchas veces sé que no se ven las cartas. Esta es la rueda. Yo honestamente no creo en el destino, en las casualidades, en las causalidades. Está la rueda de la fortuna, bueno, nos está diciendo que evidentemente se tenían que encontrar por algo, ya sea para aprendizaje de uno y de otro. Siempre cuando uno se cruza con una persona, aunque después esa persona se vaya de tu vida, siempre queda un aprendizaje. Está en uno capitalizarlo o no, ese aprendizaje. Pero bueno, es un punto, evidentemente yo más que de él voy a hablar de ella, la agarró en un punto de inflexión en su vida. El azar sí estuvo a favor de él, esto es más que evidente, es un encuentro que realmente puede cambiar la vida de una persona. Pero también es una carta, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Es una carta bastante rápida, a veces puede durar, tiene la duración de un año. Yo saben que no doy tiempos, pero generalmente puede ser un año a veces. Pero es una carta que nos anuncia movimientos ya, o sea que esto acá no va a quedar. Lo que tienen en contra, papice colgado. Digamos, voy a ponerlas más para arriba. Acá se debería haber pensado antes de actuar, sí, pero es una relación obviamente en suspenso, están estancados ahí, no pasa absolutamente nada. Pero también nos habla de la habilidad de alguien para conseguir la atención que estaba buscando. Bueno, acá lo que está a favor, digamos, de la relación, no hay mucho a favor. Es más, por ahí más a favor fue de él que de ella. Pero lo que sí son cartas de advertencia. Las voy a mostrar. Muerte y emperador. Es una persona realmente, yo no sé cómo se mostrará él ante el mundo, pero su interior es muy diferente a lo que él muestra. Es una persona muy intransigente, que no cede, es una advertencia sobre un hombre realmente severo y poco conveniente. Pero esta persona, ¿qué hizo? Fue a buscar el éxito, a la consolidación de su éxito, a la mejora de su empresa. En sí, concreción de pareja, acá no hay. Y acá las últimas 4 cartas: Torre, Diablo, Juicio y Justicia. Yo diría, salí de ahí maravilla, como decimos acá en Argentina, porque son unas cartas terribles, que es su presente y un poquito al futuro, digamos, bastante inmediato. Es un golpe duro realmente que la hace enfurecer. Es una relación con muchísimos problemas muy graves. Obviamente acá no hay sexo. Si
Si estuviéramos hablando por ahí de otras personas, podría ser algo en la parte sexual grave, pero también habla por ahí de una impotencia sexual, ¿eh? O sea, impotencia, no, acá sabemos por qué, no hace falta que yo lo diga, pero es una relación muy conflictiva. Este hombre yo creo que puede ser muy violento y muy agresivo, tal vez, no sé si él llega a los golpes o no, eso no lo sé, pero sí de agresiones verbales o de hacer sentir mal a una persona. Por eso digo, tiene que salir de ahí. Y acá, bueno, con estas últimas cartas se descubren cosas malas, pero también nos habla de que nos estamos enfrentando a las consecuencias de nuestros actos. Y acá no se enojen, chicas, las que siguen a Demet, porque yo no estoy hablando mal de ella, ni de Jan, ni de nadie. Esto es lo que sale. Ella se casó con este hombre y bueno, tiene que afrontar las consecuencias que le trajo esta unión. Llámese casamiento, pseudo casamiento, pero hoy por hoy es la cara que ellos dan de un matrimonio. Entonces tiene que enfrentar estas consecuencias. No se enojen, porque ya muchas veo que se enojan las que están por ahí a favor de Demet, pero todos en la vida cuando cometemos algún error, las consecuencias las tenemos que afrontar. Esto es así y no hay escapatoria. Bueno, y a lo último nos estaría hablando de algún tipo de trámite legal, o sea, algún trámite legal que llega. O sea, acá hay comentarios sobre cosas legales, a mí me queda de última el mundo, tal vez esto se estaría por cerrar. Yo voy a tomar el mundo, ¿no? Pero totalmente, para mí se estaría, acá hay alguien que se va, sigue su camino, esto se cierra. Yo diría que está por concluir esto. Así que esta es la relación hoy por hoy entre Oussan y entre Demet. No es buena. Las cartas hablan por sí solas. Bueno, ahora corto y voy a hacer otra tirada. No sé qué voy a hacer, pero otra tirada. Bueno, esta va a ser la semana de Demet y de Jan. Voy a mostrar las cartas para que se vean. Estas son las de ella. Y estas son las de él. Por ahí se ven al revés, no sé cómo se van a ver. Bueno, ¿cómo será esta próxima semana? Digamos, en conjunto salen los enamorados, o sea que más que nada hay una toma de decisiones. Sí, puede ser una decisión muy importante, obviamente, también puede ser una elección de trabajo, una comunión de ideas, y también a veces habla del regreso de un ex amor. Yo voy diciendo más o menos todo lo que, así, a grandes rasgos, lo que significa. Bueno, algo inesperado que pueda surgir esta semana, ya tiene la estrella, o sea que va a estar con esperanza, con optimismo, por ahí tenga buenas noticias que lleguen, pensamientos positivos, bendiciones, pero yo cuando hablo de bendiciones, hablo de bendiciones desde arriba, oportunidades favorables, la llegada por ahí de ayuda, también habla de un buen tiempo en el amor. ¿Cómo se puede mantener centrada y equilibrada? Nos sale el mundo. Bueno, acá hay finalización de procesos, cierres de cosas y comienzos de cosas nuevas. O sea, finalizaciones favorables de procesos, cierres, terminaciones, también habla de viajes, éxitos y logros en las metas. También muchas veces habla de uniones. Una emoción fuerte que va a sentir esta semana el 5 de oros, que no es una linda carta, pero por ahí habla que necesite pedir ayuda. Y esto es importante porque a veces las personas no piden ayuda, se comen toda la angustia solas y no es así, hay que pedir ayuda, esto lo recalco. Habla mucho de nosotros mismos también, de lo que generamos.
en nuestra vida, y bueno, puede ser esa misma miseria que generó en su momento lo que le esté pesando. Pero bueno, hay que ponerle un freno a eso, arremangarse y salir a flote. Puede ser que esté pasando un momento de nervios, pero es un momento que va a pasar. También habla de no dejar escapar oportunidades. Algo que va a inspirarla es el 8 de oro. Yo creo que ella está muy centrada en su trabajo, que le pone todo, que es muy meticulosa en su trabajo. Es éxito que le va a llegar despacio, como muy buena comunicación en el trabajo, pero también habla, bueno, estas 3 cartas encima, hablan en un compromiso para mejorar relaciones. Es lento, sí, pero es un compromiso. ¿En qué puede trabajar esta semana para ser feliz? La templanza. Bueno, estar en balance. Esto es, o sea, no tomar posiciones extremas, no ser extremistas, ir por la línea del medio, digamos. No bandearse, tener paciencia y tenacidad para lograr un objetivo. Y el 4 de bastos es la mejor manera de apoyarse a sí misma en esta semana. Bueno, se puede apoyar por ahí en su familia. También es la continuación de un proyecto, es una estabilidad, una armonía. A veces habla de de una creación de un nuevo hogar, de buenas noticias. Esta carta habla de muchas cosas, el 4 de bastos, pero la voy a dejar acá. O sea, habla realmente, toda esta combinación me habla de muchas cosas, lo vamos a dejar acá. Pero yo diría que acá hay proyectos, no sé si tal vez puede ser que también vaya a una fiesta, y esa fiesta la pase bien, esto sería el menor de las cosas, ¿no? Pero salieron muchos arcanos mayores, o sea que va a ser evidentemente una semana bastante importante. A él también le salieron bastantes arcanos mayores. Vamos con él. A ver. Bueno, ¿cómo será la próxima semana en conjunto? Bueno, yo creo que está muy enfocado en su trabajo, está valorando su trabajo. También puede ser, ojo, que lo estén llamando para trabajar de otros lugares, esto también. Y si hablamos de relaciones, es el momento de darle valor a la persona que uno quiere. O sea, este es el momento. Algo inesperado, la muerte. La muerte no la tomemos mal porque son cambios, sí, profundos, radicales, pero también son fines de ciclos. El cambio es la transformación, es la regeneración. Entonces, puede ser que tenga un profundo cambio. O sea, acá después le sale el sol. No creo que sea para mal. Es una emoción importante que va a sentir esta semana. Cómo va a mantener ese equilibrio con el sol. Positividad, alegría, manifestaciones de cosas, buenos tiempos, pensamientos optimistas y golpe de suerte. Acá el sol y la luna puede ser una pareja también. Una emoción importante, la luna. Bueno, la reina de las emociones, si las hay, es la luna. Bueno, puede ser que otra vez tenga esos miedos internos, esos temores que yacen muy profundamente en el subconsciente, que siempre, bueno, a él le sale siempre esos temores ocultos. Habla también a veces de relaciones de idas y vueltas, pero son temores muy, muy, muy arraigados en el inconsciente. Y también, ojo con los enemigos ocultos que pueda tener él. Bueno, algo que lo va a inspirar, el 6 de bastos, o sea, en el trabajo le está poniendo muchísima voluntad y entusiasmo, y todo lo que por ahí le pueda faltar de experiencia lo va a suplir con el trabajo duro. Le está poniendo muchas ganas. Si vamos para el terreno amoroso, puede ser valor para conquistar y ser conquistados, un amor apasionado y franco. ¿En qué puede trabajar para ser más feliz? Le sale el colgado. Si bien esto por ahí no es un momento para hacer grandes movimientos,
Lo que nos habla el colgado es ver las cosas desde otras perspectivas, o sea, no encerrarse en que una cosa tiene que ser así y es así y es así, no. Precisamente el colgado está colgado para ver las cosas desde otra perspectiva, está iluminado, ¿no? Es Odín colgado del Yggdrasil para tener conocimientos. Bueno, el Yggdrasil es el fresno para nosotros. Es tener otro enfoque, es un avance espiritual, tiene que estar tranquilo. Tal vez no sepa cómo ofrecer su amor. También, o sea, puede estar pensando en eso y no sepa muy bien para qué lado arrancar. La mejor manera de apoyarse a sí mismo esta semana le sale las de oros, que en conjunto es muy buena, porque la verdad que es muy bueno. Las de oros son oportunidades, perdón, de pentáculos, porque una cosa son oros y otra son pentáculos. Los oros nos hablan por ahí solamente de lo material, pero el pentáculo nos habla de lo material y de lo espiritual también. Es una gran oportunidad material, laboral, pero también emocional y amorosa. Es la manifestación y la posibilidad de concretar, son nuevos comienzos. Son las mejoras de las relaciones y las finanzas, es buena suerte. Y acá, si yo lo leo así, por ahí con el colgado, son sacrificios que traen la solución y que pronto llega la oportunidad que él está esperando. Así que realmente son buenas cartas las que tienen ellos, honestamente. Y vamos a ver un par de preguntas sueltitas, que es ¿qué va a pasar con Viola? La gran incógnita, ¿no? Si la va a hacer o no la va a hacer. A ver qué nos dicen. El Papa, esta carta está un llamado, la justicia, el loco que se quiere ir, el sol, las estrellas, la torre. Habría que ver, no tiene ganas de hacerlo, Acá obviamente hay un contrato, hay un contrato. Obviamente esto tampoco es para ahora. Ojo con la Chilemi va a querer, como todo, a toda costa que esto se haga, pero él no quiere hacerlo, esto está claro. Puede ser que esto termine en que no se haga, puede ser, lo voy a volver a preguntar. Bueno, Papa, no pueda. No quiere y no quiere. ¿Puedo repetir esto? ¿No es para ahora? Ay, yo tengo muchas dudas de que lo haga. Puede ser que llegue a un acuerdo, pero todavía, para mí, la verdad que hay muchísimas dudas. Parecería como que es más un no que un sí. Igualmente me está marcando que no es ya. Tal vez lo preguntaríamos más adelante.
estoy preguntando cómo se lleva él con Francesca Chilemi. Honestamente, acá está ella. No se lleva bien, para nada. Ella sí quiere hacer a como dé lugar Viola como el mare, pero él no quiere saber nada. Hay conflictos. No quiere. ¿Se llevan mal? Sí, como el traste. Re mal. Igualmente no lo veo ya esto, que se haga ya. Para nada. O sea, falta un tiempo. A ver. Quiero ver esto. 7 de espadas. Él tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, que no se lo relacione con mujeres. Porque está todo hecho, está como la camita lista para hacerle una trampita con alguna mujer que le va a aparecer por ahí. Tiene que tener extremadamente cuidado con eso, porque está más que claro que hay algo preparado para él, como para embarrar la cancha. Tiene que tener cuidado, porque mujeres obviamente sabemos que a él le abundan. No, obviamente es un hombre joven, le abundan las mujeres de todas las edades, ¿no? Pero yo lo que veo es como una traición o como alguna trampa, algo que le vayan a poner con un falso romance. Así que ojo con eso. Ojo con lo que salen en las redes. O sea, todo esto es obviamente para embarrar la cancha, ¿no? Y ustedes cuando yo digo embarrar la cancha ya saben a qué me refiero. No hace falta que diga mucho más. Vamos a preguntar si... Ay, ¿cómo se llamaba? Perdón, lo tengo anotado acá. El periodista... A ver, aquí... Está haciendo esto. Bueno, las publicaciones que está haciendo este hombre, yo creo que muchas son verdaderas. No la veo que sean en contra de Demet. Vamos a preguntar. Tiene información, no sé si todo lo que él va largando son, por lo menos ahora para ella no pareciera que fuera en contra de ella. Pero hay información que tiene que es verídica. No sé si toda, porque atrás me quedó el diablo, o sea, me echará cositas, pero tiene muy buena información. No creo que sea en contra de ella. Vamos a ver si es en contra de Ousán. Bueno, vamos a ver. Parecidas las cartas, ¿eh? Yo no sé si están en contra de Ousán, sino también yo creo que es un poco para molestarlo a Jan. Hay cosas que dice que son verdad y hay otras cosas que dice que son mentiras. Pero también hay mucho para molestarlo a Jan, para picanearlo. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay mucho de eso. Sí tiene información que es verídica, pero hay cosas que saca que son verdad y otras las va mezclando con mentiras. Entonces así se van creando cositas, digamos. Vamos a ver una cosita.
Bueno, John está queriendo hacer las cosas bien, avanzar, está bastante tranquilo, sabe que tiene que esperar, aunque a veces se le va un poquito la esperanza, pero la rueda de la fortuna va a girar hacia él, aunque él tenga muchas dudas y lo hayan juzgado mal, va a salir el sol para él. Y bueno, acá me queda la emperatriz. O sea, vamos bien. Vamos a ver ella. Creo que hay una persona que si lo juzgó mal se va a dar cuenta de su error. Me parece que está contenta, con ganas de avanzar, también sabe que tiene que esperar. Está tratando de tomar decisiones que también le cuestan, pero sí, chao, a la mierda. Yo creo que ese matrimonio ya no va más, así que no voy a preguntar porque creo que va a ser por ahí más rápido de lo que uno piensa. Y la rueda de la fortuna, gente, ¿a dónde la lleva? Qué lindo. Bueno, esperemos que sea así. Vamos a hablar un poquito de por ahí. Otra pregunta que tenía yo es cómo está la relación entre ella y su hermano Volcan. A ver. Bueno, yo creo que después de este cimbronazo las cosas van a ir mejorando con su hermano, sí, totalmente. Por más que esté enojado por una mala actitud, yo creo que las cosas de a poco van a ir mejorando. Tranquilas, ¿no? Todo lleva un proceso, pero sí, van a ir mejorando totalmente, totalmente. Y acá se nota bien lo que pasó. Él no estaba de acuerdo con cosas. Esto es no estar de acuerdo con cosas que por ahí ella hizo. Y la otra pregunta que yo tenía era cómo está el papá de Jean Yaman. No me acuerdo el nombre, perdón, pero bueno, voy a... Volcan me quedó porque es un nombre que me gusta, pero el papá no me acuerdo. Bueno, está ahí en sus cosas, o sea, él tiene sus problemas, puede ser que tenga algunos, yo no sé si él puede tener algún problema por ahí ya de, por la edad, con el tema de la memoria, también puede tener, bueno, el tema de las adicciones sabemos que está, pero bueno, ahí está él. Jean lo cuida un montón a él, pero tiene sus problemas. Yo no sé si él tendrá un principio, fuera de broma, si es o es depresión o es un principio de demencia senil o algo de eso, pero puede ser producido los excesos que él tuvo y no sé si tiene hoy por hoy en su vida, y tampoco tengo muchas ganas de ahondar en ese tema. Yo creo que todos lo saben. Y vamos a ver cómo le va a ir a Demetrio en su trabajo.
Bueno, a mí siempre me cuentan una historia por ahí antigua. Es algo que a ella le está poniendo, es un trabajo que la ilusionó mucho hacer, que le está poniendo mucho amor. Acá me está hablando de otros temas, por ahí temas personales suyos, de peleas, de estar encadenada a X situaciones, ¿no? Este trabajo a ella le gusta. ¿Que le va a ir bien? Claro que sí, que le va a ir bien. Le pone demasiado, entonces al ponerle por ahí demasiado hasta lo sufra por ahí físicamente. Pero va a ser un recontra éxito, por lo menos en Turquía. Yo no sé para dónde más puede llegar a salir, pero va a ser un éxito. Es un trabajo que le está poniendo todo su corazón, su alma y su cuerpo. O sea, que se cuide porque eso le puede llegar a pasar factura. Y vamos a verlo allá con su trabajo. Ay, se me dio vuelta esto. Porque son muy grandes. Bueno, no me dejan, Bueno, bien. Pero también en su trabajo hay gente que no lo quiere, que es traicionera, que tenga cuidado. Su trabajo es muy bueno, le está poniendo de todo. Yo creo que le va a ir excelentemente bien, pero que se cuide de la gente, sobre todo mujeres. Hombres también, que tiene al lado, pero hay gente que obviamente va a hablar mal de él. 5 y 7 de espadas no son una buena combinación, o sea que hay un lindo, un ambiente bastante caldeado ahí entre gente, pero le queda el as de bastos, o sea, va a ser un éxito. A él le molesta un montón el tema de los chismes adentro del trabajo y de ese tipo de cosas, pero bueno, se lo va a tener que, o sea, es un trabajo que a él realmente le está gustando, le está poniendo todo, pero hay gente jodida, o sea, también, no solamente de su entorno de trabajo, también sus managers. Acá yo veo, la verdad, con una persona bien, amor, más contratos para él en el futuro. Vuelvo a repetir, tiene que cuidarse de las traiciones y de que no lo vinculen con ninguna mujer. Y acá va a venir por el lado también de la chilena. Y que tenga muchísimo cuidado porque en Italia, y no, esto no es por decir, no se enojen la gente italiana, por favor, no, esto no es contra ustedes, pero hay muchas cosas que vienen desde ahí que pueden hacer que él tambalee un poco si le inventan un romance. Pero él está pensando en alguien de su pasado, gente pensando continuamente y queriendo reunirse con esa persona del pasado. Sueña con esa persona del pasado, está en su corazón, en su subconsciente y en su mente. Bueno. Y lo digo porque aparece como en tu futuro, como a alguien que se lo relaciona, o sea, por ahí no se crean todo. Ojo, que también en el set del turco se cuecen habas, O sea, tanto ella como él se tienen que cuidar, más él. Porque tienen que entender que no, o sea, toda la gente que los rodean a ellos, o sea, va a haber gente que los quiere, pero hay mucha gente que están con ellos por la fama, el éxito, la plata que pueden generar. Entonces tienen que entender que todo el mundo no los va a querer y que mucha gente sí los va a querer usar. Y a nadie nos quiere todo el mundo. Entonces esto es una realidad que, bueno, ellos tienen que por ahí entenderlo. Y la última que quería hacer es el tema de Marvel. Ya con esto terminamos.
No quise ahondar mucho en el amor, chicas, porque ya saben que están las cosas convulsionadas. Algunas pistitas les dejé. Vamos a ver si lo van a llamar de Marvel. Siempre me marca el pasadito. Y me está contestando algo que nada que ver. Vamos a ver más adelante. Sí lo van a llamar. Olvídense, sí que lo van a llamar. De acá son otras cuestiones, ¿eh? Todavía no sé si él va a aceptar o no. Yo creo que está esperando algo. La resolución de algo puede ser también algo legal. Pero creo que sí que hay un llamado. Así que, chicas, no las aburro más con esto por hoy. Y mándenme preguntas como siempre. Y gracias por entenderme, porque con muchas de ustedes hablo. Así que, besos.